no lo busques, pero aquí lo vas a ver en pantalla antes de entrar a Hechos 2. ¿De qué se trata el libro de los Hechos? Se trata de este mensaje de la salvación en Cristo que se proclama en diferentes partes del mundo de aquel entonces. Es la continuación del ministerio de Jesús. Jesús comenzó, ¿verdad?, haciendo esto, pero Él dijo, así como el Padre me envió a mí, yo los voy a enviar a ustedes. Y vemos en Hechos el mismo ministerio de Jesús, pero a través de otros. Jesús en persona ministró en los evangelios, eso se narra. Pero después envía a sus discípulos en su nombre para ser sus testigos y testigos de la resurrección, anunciando el mensaje de salvación a quienes no habían oído. ¿Sabes qué dice Romanos 1:16? No me avergüenzo del evangelio, de este mensaje de salvación, porque es poder de Dios para salvación. Hay poder en el mensaje de la muerte y resurrección de Jesucristo, ese es el evangelio, para salvarnos de nuestros pecados. Fíjate, y no solo eso, sino 1 Corintios 1:21 dice que a Dios le plació o a Dios le agradó salvar por medio de la necedad o la locura de la predicación. ¿Qué tiene que ver eso? Jesucristo Él pagó el precio por nuestros pecados en la cruz, derramó su sangre, resucitó de los muertos, pero todo aquel que cree esto es perdonado, es salvo, puede recibir la salvación. Pero para que alguien lo crea, lo tiene que oír. La Biblia misma lo dice, ¿verdad? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Verdad? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz, pero recibimos esa salvación cuando creemos en el mensaje de lo que Él hizo en la cruz. ¿Estás conmigo? Entonces, lo que Él hizo en la cruz fue necesario, pero para que yo lo reciba es necesario que yo lo crea. Y para que yo lo crea es necesario que yo lo oiga. Y para que yo lo oiga es necesario que alguien lo predique. Por eso a Dios le plació salvar por medio de la necedad o la locura, de la herramienta, de la proclamación, de la predicación, del anuncio de este mensaje de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Estás conmigo? Ahorita vamos a ver qué tiene que ver con Hechos capítulo 2. Pero escucha bien, este mensaje, si solo fueran palabras, no tendrían efecto sobre la vida de una persona para salvar y para perdonar. O sea, hay poder en la palabra de Dios, hay poder en el mensaje del evangelio, pero algo se necesita para que esas palabras penetren el corazón y abran la mente y traigan convicción. Cuando Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar. ¿Cómo funciona el poder de Dios para salvar en el mensaje del evangelio? Yo personalmente creo que el poder del evangelio está en que cuando uno escucha el mensaje, el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas y trae convicción de pecado. ¿Sí o no? Hay una conciencia de, estoy mal. Tiene que suceder. El poder del evangelio tiene que incluir, por medio del Espíritu, convicción de pecado. Pero también una revelación de la justicia de Cristo. Convicción de pecado. Por un lado, soy pecador, estoy mal, estoy frito, ¿verdad? Por otro lado, Jesús es Salvador, Él es suficiente, Él pagó el precio por mí, yo creo en Él. Ese es el poder del evangelio. Pero las palabras solitas, si yo salgo a la calle y pregunto a cualquier persona, a ver, repite conmigo, Cristo murió, Cristo resucitó, lo creo. ¿Puedo yo decirle a esa persona, ahora eres un hijo de Dios? No, no lo puedo decir. Porque no son solamente las palabras dichas, tiene que ser acompañada la palabra dicha por algo que abra el corazón de la persona. A Dios le place salvar por la locura de la predicación. Entonces, este mensaje se tiene que proclamar para que alguien lo crea. Pero para que alguien lo crea, tiene que suceder un milagro en su corazón. Por medio de Dios mismo. ¿Sí? Y es ahí donde dice Pablo en esto es introducción nada más, primera de Tesalonicenses 1:5, él dijo, lo voy a parafrasear, pero él dijo, yo sé que ustedes son de la elección, pero ve lo que dice aquí, dice, pues nuestro evangelio, ¿qué es el evangelio? El mensaje de la muerte y resurrección de Jesús. Mira lo que dice aquí, no vino a nosotros solamente en palabras. O sea, este mensaje no vino nada más en palabras, ¿en qué más vino? O sea, vino acompañado de algo. Vino acompañado de poder
el Espíritu Santo y plena convicción. Otra versión dice plena certidumbre. Algo sobrenatural de parte de Dios acompañó las palabras del anuncio del mensaje para que las palabras con el poder de Dios y el Espíritu Santo abrieran el corazón y la conciencia para que alguien se diera cuenta: yo tengo una necesidad, estoy perdido, soy pecador, soy desobediente, estoy condenado. Cristo me salva, Cristo es suficiente, su sangre pagó el precio. Tiene que haber algo en mi corazón que abra eso, ¿sí o no? Recuerdo cuando mi esposa me dijo, estaba trabajando en un banco en aquel tiempo y me habla por teléfono y me dice: ¿qué crees? Estoy embarazada. Y llegué a casa y emocionadísimo y ¡wow! Fueron varios meses, 9 meses, para decir verdad, que esperamos la llegada de nuestra primogénita, ¿verdad? Pero bueno, esperamos mes tras mes y yo sabía en mi cabeza que mi esposa estaba embarazada y que estábamos esperando un bebé, pero no sabía, no me había caído el 20. ¿Me explico? Vi que crecía, pero mi vida seguía igual, mi rutina seguía igual, seguía yendo al trabajo a la misma hora cada día, seguía comiendo a la misma hora cada día, seguía tomando mi café cada mañana, y recuerdo mucho cuando me habló otra vez y me dice: creo que ya viene. Y en ese momento yo todavía pensaba que me quedaban unos días más en el trabajo y no. Me metí en pánico y un compañero mío me dijo: a ver, déjame todos tus pendientes aquí sobre el escritorio, y ahí le dejé mis pendientes y me voy corriendo a la casa. Esperando, pues ya nos vamos inmediatamente al hospital. Llegué y mi esposa me dice: tranquilo. Hablé con la doctora y me dice que hasta que no tenga dolores y los mida por 1 hora cada 5 minutos, que no vayamos al hospital. Creo que fue un jueves, si no me equivoco. Y ahí estoy. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Bueno, no quiero alargar la historia porque hay mucho que ver aquí en Hechos 2. Y aún no entramos. El punto es que a medianoche, yo salí del trabajo temprano para llevarla inmediatamente al hospital. No nos fuimos hasta la medianoche. Bueno, pero yo pensé, vamos a llegar al hospital y va a haber enfermeras esperándonos y nos van a abrir la puerta y vamos a correr a la habitación, así como en las películas. Nada de eso sucedió. Las luces estaban apagadas, había un guardia en turno, nada más. Y llegamos a la habitación. ¿Y dónde está la doctora? En Gringolandia no llegan los doctores hasta el mero momento. Entonces llegamos a la habitación, al cuarto, llegó una enfermera, revisó, todo bien. Eso fue medianoche. El punto es que la niña nació a las 10 de la mañana el siguiente día. La doctora llegó a las 9:45 para estar ahí en el momento preciso y se fue. Pero la enfermera, recuerdo mucho, yo vi todo esto y bueno, fue asombroso, ¿no? Pero el momento que mi vida cambió fue cuando están atendiendo a mi esposa y la enfermera tiene a la bebé y me mira y me dice: ¿nos ayudas, por favor? Y dije: sí. Y me entrega a la bebé así. Y después me deja y se va con mi esposa. En ese momento estaba llorando así a voz en cuello mi hija. Y yo la miré en los ojos y le dije: wow, qué hermosa eres. Y me dijo: ¿y tú tan guapo? No se crean. No dijo nada. Pero dejó de llorar y me miró en los ojos y mi vida cambió en ese instante. ¿Sabes cómo cambió mi vida? Yo manejo con agresividad y recio, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando nos fuimos al hospital yo manejé normal, como manejo normalmente. Pero cuando nos salimos del hospital para regresar a casa, aunque era ya de noche, no había tráfico, no había ni un carro en la carretera, yo iba manejando como a 30 kilómetros por hora porque tenemos una bebé en el carro. Ella estaba en el carro cuando fuimos al hospital, solo que estaba dentro del vientre de mi esposa. Pero ¿qué fue la diferencia? ¿Que no estaba? No, la diferencia fue que yo me di cuenta quién era. Me cayó el 20, soy papá. Y esa noche no pude dormir, estaba yo despierto en la sala y así como que, wow, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo la vamos a criar? Y ahí empezó un cambio en mi corazón. Ella me pudo decir: estoy embarazada, pero hasta que no la vi, hasta que no la tuve en mis brazos, hasta que no experimenté la realidad de esa persona en mi vida, como que no cambió nada adentro. Es como si yo leyera un libro acerca del hecho. Es muy diferente a vivirlo en persona. Lo mismo el evangelio. Alguien puede decirme acerca de Jesús, pero me tiene que caer el 20 acá adentro para que la realidad de la misericordia de Dios llegue hasta adentro. ¿Estás conmigo?
Por eso el Evangelio no llegó solo en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El Espíritu viene y abre mi corazón. Yo recuerdo que escuché el Evangelio miles de veces de niño, pero no fue hasta un día, en una noche yo ya les conté la historia donde abrió mi corazón y de repente me di cuenta que yo tenía una necesidad de que fuera perdonado. ¿Qué tiene que ver esto con Hechos 2? Bueno, Jesús les dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén, ¿verdad? Él les había dicho, van a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero primero quédense en Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Y Hechos 1:8 dice, cuando venga el Espíritu Santo van a recibir poder y van a ser mis testigos, o sea, van a anunciar la muerte y resurrección de Jesús en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? No es suficiente que conozcan la letra del mensaje, necesitan el poder del Espíritu para que al anunciarlo tenga un poder eficaz para que abra el corazón de las personas. Yo no cambio a nadie, pero si Dios acompaña las palabras que yo digo, la conciencia de la otra persona puede ser abierta. ¿Verdad que sí? ¿Y cuántas veces hemos trabajado en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos, en nuestra propia inteligencia, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, esperen la promesa del Padre? Entonces el título del mensaje de hoy, me voy a apurar, se llama La Promesa. Acompáñame en Hechos capítulo 2. Así es como sucedió la venida de la promesa. Cristo les había dado el mensaje, pero faltaba la promesa que acompañara el mensaje para que pudieran predicarlo con eficacia. Dice aquí Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. El día de Pentecostés era una fiesta de los judíos donde celebraban la cosecha de trigo y también recordaban el pacto que Dios hizo con Moisés. Es interesante, ¿no?, que en esta fiesta de la cosecha Dios hace algo para traer una cosecha sobrenatural. Y dice, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué sucedió? Los discípulos de Jesús, esto pasó más o menos 10 días después de que Jesús ascendió. La última instrucción fue, dijo, esperen la promesa del Padre. Y cuando llegue el Espíritu, van a recibir poder y van a ser mis testigos. Y esperaron. Yo creo personalmente que estaban esperando en una actitud de oración, de fe, de expectativa. Porque Hechos 1 nos dice que estaban continuamente entregados a la oración. Entonces, personalmente creo que cuando dice que estaban todos juntos, pues no estaban jugando cartas o nada más pasándola. Estaban orando, estaban hablando de las cosas de Jesús y estaban con esa expectativa esperando la promesa. Ellos no sabían cómo iba a ser la promesa y de repente llega la promesa. Y cuando llega la promesa, lenguas de fuego aparecieron sobre la cabeza de cada uno, ¿verdad? Eso puede ser otro tema nada más, ese concepto, ¿verdad? Porque cuando Dios liberó a Israel de la tierra, de la esclavitud, Él mandó una columna de fuego de noche, ¿verdad? Y una nube de día para guiarlos a la tierra prometida. Pero ahora está mandando fuego, ¿verdad?, sobre la cabeza de cada uno de ellos, demostrando que el Espíritu ahora iba a estar no sobre un selecto, no sobre un escogido, sino sobre cada uno de ellos, porque son parte del cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento, hombres fueron llenos del Espíritu, mujeres, pero solo algunos selectos. Pero ahora, esta llenura es para todo creyente. Entonces, esto fue lo que pasó. Dice versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. Sucede que para esas fiestas había gente visitando de muchos países, de sangre judía y otros que se habían convertido al judaísmo. Pero ahí están miles y miles de personas y de repente escuchan este estruendo, ¿verdad? Y la reacción fue variada, ¿verdad? Ellos oían que hablaban en sus propios idiomas. Mira lo que dice versículo 8. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar de nuestra lengua en la que hemos nacido?
Versículo 11, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Entonces, cuando empezaron a hablar en lenguas, ese fue como el efecto secundario de haber sido llenos del Espíritu Santo. Son llenos del Espíritu, empiezan a hablar en lenguas y el Espíritu hace que esas lenguas sean entendibles en otros idiomas. Y personas que visitaban de otros países los escuchaban hablar en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Estaban hablando acerca de Dios, de las maravillas de Dios, anunciando las buenas cosas de Dios. Versículo 12, todos estaban asombrados, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces la reacción fue variada. Unos asombrados, otros perplejos, otros se burlaban. Pero Pedro se pone de pie, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, y en versículo 14, él dice, él alzó la voz y declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de conocimiento y presten atención a mis palabras. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. La llenura del Espíritu Santo cambió a estos discípulos de una manera tan radical y Pedro es un ejemplo. Pedro es una demostración de cómo fue ese cambio. En esta pausa, recuerda, a ver, ¿quién es este Pedro? Fue uno de los discípulos de Jesús. Esto fue después de la ascensión de Cristo. ¿Qué hizo Pedro la noche que Jesús fue entregado? Lo negó. ¿En público o ante una señorita ahí a escondidas, verdad? Lo negó. ¿Una vez? 3 veces lo negó. Había una fogatita y le preguntan, ¿tú eres uno de ellos? Ah, no, ¿cómo crees? ¿Verdad? Y para amarrar el no, ¿cómo crees? Hasta se echó unas maldiciones, ¿verdad? Unas majaderías ahí para que se escandalizara la persona que preguntaba y estuviera seguro de que él no era uno de los discípulos. Pedro, avergonzado, no pudo declarar quién era Jesucristo para él antes de ser lleno del Espíritu Santo. Después de ser lleno del Espíritu, este mismo Pedro que negó a Jesús, ahora se pone de pie y a voz en cuello, o sea, alza la voz y declara, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén. No sabemos cuántas personas estaban escuchando, pero sabemos que al final de este capítulo, 3,000 personas se entregan a Cristo. Si unos rechazaron, si todos aceptaron, había 3,000 escuchándolo. Si unos rechazaron y otros aceptaron, imagínate, había 4,000, 5,000, 10,000. ¿Cuántos había escuchando? Yo no sé. Pero el mismo que avergonzado negó a Jesús es el mismo que se pone de pie y anuncia delante de la multitud lo que estaba pasando. Ellos escucharon las lenguas, vieron esto y Pedro dice, miren, es la hora tercera del día, que creo que era 9 de la mañana en aquel entonces, así lo expresaban ellos. Dice versículo 16, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y empezó a decir ahí, lo puedes leer después, los hijos y las hijas profetizarán, jóvenes verán visiones, ancianos, ¿verdad? Soñarán sueños, sobre mis siervos y siervas derramaré de mi espíritu en esos días, profetizarán. Y después empieza a decir, y mostraré prodigios, señales en los cielos y en la tierra. Y cierra la profecía diciendo esto, que todo esto va a suceder antes que venga el día del Señor, versículo 20. Y en el 21 dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ok, ¿qué es lo que está haciendo Pedro aquí? Pedro fue lleno del Espíritu y con valor y valentía se levanta delante de miles y empieza a declarar, ellos no están borrachos, lo que ustedes ven es exactamente lo que profetizó Joel cientos de años antes, y cita la profecía. ¿Y cuál es la profecía? En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Está hablando de la iglesia, de los creyentes. ¿Cuándo son los últimos días? Bueno, comenzaron en ese momento. ¿Cuándo terminan los últimos días? Esto ya lo vimos. Terminan cuando Cristo regrese. ¿Ok? La palabra últimos días en griego es eschatos o escatón. De ahí viene la palabra escatología o la doctrina del fin. Muchos piensan que los últimos días son unos días antes de que llegue Jesús. No, los últimos días, según la palabra, comenzaron cuando Jesús ascendió y terminarán cuando Jesús regrese. ¿Ok? Ese capítulo de la historia se llama Últimos Días. ¿Ok?
desde la ascensión de Cristo hasta la segunda venida. Entonces, el derramamiento del Espíritu, más estas otras cosas, son ingredientes de cosas que Joel profetizó que iban a suceder en este tiempo hasta que venga el día del Señor. Entonces, fíjate los dos ingredientes, o son varios más, ¿verdad? Pero derramamiento de Espíritu, profecía, señales, que algunas no han sucedido todavía, y termina con el día del Señor viniendo. Y en este capítulo de la historia que se llama Últimos Días, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Cuando Cristo regrese por segunda vez, ya no hay más salvación para el que invoque el Señor. Este es el momento de misericordia. Este es el día de salvación, antes que llegue el día del Señor. ¿Estás conmigo? Entonces, estos son los últimos días. Y en los últimos días, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo esto nos lleva, hay tres cosas que quiero decir en este pasaje. Lo primero que vemos en Hechos 2 es que el Espíritu es derramado. Número 1, el Espíritu es derramado. Ya vimos lo que sucedió, ¿verdad? El Espíritu desciende, todos hablan en lenguas, salen afuera, la multitud se reúne, se asombran, se confunden, se burlan, y Pedro se levanta y dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. ¿Qué es lo que va a suceder en los últimos días? Derramamiento de Espíritu, profecía, visiones, sueños, señales en los cielos y en la tierra. Y mientras tanto, en este tiempo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y después, cuando venga el Señor, ya se acabó. O más bien, comenzó la eternidad. Entonces el Espíritu es derramado. Cuando el Espíritu es derramado, los discípulos son llenos y reciben lo que la Biblia llama el don del Espíritu. Sí, pero quiero que lo veas así como es una promesa cumplida, es una promesa. Dios dijo en su palabra, ¿verdad? Les voy a mandar el Espíritu Santo, es una promesa. Y Jesús mismo dijo en Hechos 1:4, esperen la promesa del Padre, esperen la promesa del Padre. Entonces, ¿qué es el Espíritu derramado? Es la promesa del Padre para los creyentes y los seguidores de Jesucristo. Te voy a confesar que yo tenía nervios y un poco de temor al entrar a esta serie en el libro de los Hechos. No porque no sé la información, pero, ¿cómo te explico? Por un lado, entrar a estas aguas es abrir nuestra disposición a lo que Dios quiere hacer en este tiempo también. Y dos, ha habido tanto abuso del Espíritu Santo y de las cosas de Dios que uno tiene miedo de hablar de estas cosas por el abuso que ha habido en el nombre del Espíritu Santo. Pero es como el billete falso. El hecho de que exista un billete falso significa que el verdadero es real. Si no hubiera un billete verdadero, el falso no tendría nada que le llamara la atención. Entonces, el hecho de que cosas falsas sucedan en nombre del Espíritu Santo o en nombre de Dios no significa que lo real no existe. Significa que hay algo falso y hay algo real, pero Dios sí es real. Su poder es real, su presencia es real, su Hijo es real, su Espíritu es real. ¿Ok? Mi tarea es ver lo que dice la Biblia acerca del Espíritu y ver lo que dice la Biblia acerca de Jesús y decir, ok, Señor, yo no voy a tirar a la basura todo lo que oigo acerca del Espíritu porque hay ciertas personas que abusan de esta idea, sino yo quiero lo verdadero. ¿Y quién diría conmigo, yo de verdad estoy dispuesto a que Dios me dé lo que Él quiere darme y quiero conocer lo verdadero? Tenía un amigo que decía, cuando gente llegaba a su casa, aquí hay margarina y aquí hay mantequilla. Si no sabes distinguir, come margarina, porque él pensaba la mantequilla va a ser para mí, ¿verdad? Aquí es saber distinguir entre lo real y lo que no es real. Dios tiene algo real para su iglesia y aquí lo vemos. Entonces, lo primero que vemos aquí en Hechos 2 es que la promesa se cumple, el Espíritu es derramado y ellos empiezan a hablar en lenguas y este Pedro que se había avergonzado ahora se pone de pie con mucha valentía y empieza a hablarle a toda la multitud. Pero no termina ahí porque el propósito del don del Espíritu era para que proclamaran el Evangelio, no era para su entretenimiento. No era para que se sintieran bonito, era para darles poder para proclamar
el mensaje de Jesucristo. Y fue exactamente lo que sucedió. Y eso nos lleva al segundo principio de 3 que vemos aquí en Hechos capítulo 2. Número 1, el Espíritu es derramado. Número 2, el Evangelio es proclamado. Ese es el enfoque. Ese es el propósito del don. Mira, voy a continuar. Entonces Pedro dice, esto lo que ven es lo que dijo Joel, pero él no se quedó ahí. Él inmediatamente empieza a predicar el Evangelio. Y escucha, voy a saltar un poco, pero leer varios versículos. Pero él empieza en versículo 22, dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios, señales que Dios hizo en medio de ustedes, a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. ¡Wow! O sea, él murió por manos de los romanos, pero fue culpa de ustedes, lo que está diciendo Pedro. Pero quiero que prestes mucha atención, porque este es un ingrediente que vemos en todo el libro de los Hechos. Los culpables, aquí lo está diciendo Pedro, ustedes, o sea, por medio de ustedes, esto sucedió. Pedro no está tomando del poder de Dios para predicar el Evangelio para solamente acusarlos. La meta no es solamente que queden acusados y vindicar la muerte de Jesús. Ese no es el propósito. El propósito es que sean salvos. Los enemigos de Jesús que sean salvos. Ese es el propósito. Y eso es lo bello, porque vez tras vez vemos en Hechos que cuando proclaman el Evangelio es con el propósito de que sean convencidos de que Jesús es el Salvador y de que crean en Él. Entonces, Él no solamente dice que fue clavado, que ustedes lo clavaron en una cruz y por manos de impíos lo mataron. Dice versículo 24, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Y él citó algunos versículos, ¿verdad?, en Salmos y habla de la resurrección de Jesucristo, pero saltando al versículo 32, ¿ok? Vemos que Jesús obró, Jesús fue entregado, Jesús fue clavado en una cruz, Jesús murió y resucitó de los muertos. Este es el Evangelio. Y lo repite otra vez, versículo 32. A este Jesús, cuando dice a este Jesús, está diciéndole a esa gente, porque pasó días antes. Está diciendo a este Jesús que ustedes clavaron, a este Jesús que ustedes condenaron, a este Jesús que murió por ustedes, a este lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y dice, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Por cierto, el derramamiento del Espíritu Santo es algo que ellos podían ver y oír. No era algo era como el viento. No se puede ver el viento, pero se puede ver el efecto del viento. Se puede ver el resultado del viento. Y así lo mismo, el Espíritu Santo que vino sobre ellos. Había algo visible como resultado de la llenura del Espíritu en sus vidas y en sus corazones. Entonces, Jesús fue exaltado, resucitó, fue exaltado y habiendo recibido la promesa del Padre, la ha derramado el Espíritu Santo que ustedes pueden ver y oír. Wow, dice muchas cosas aquí, ¿verdad? Pero está predicando el Evangelio, está proclamando la muerte y resurrección de Jesucristo y está diciendo que Jesucristo fue el que derramó el Espíritu Santo. Y por eso era necesario que Jesús ascendiera. Los discípulos no querían que Jesús se fuera. Pero Jesús dijo, tengo que irme. Y si yo me voy, enviaré al Espíritu, al Consolador, para estar con nosotros todos los días. No lo entendían en ese momento hasta después. Pero bueno, aquí están anunciando el Evangelio. ¿Qué es este Evangelio? Ya lo mencionamos hace un momento. El Evangelio es el mensaje de la muerte y resurrección de Jesús. Y es poderoso para salvar. Porque el mensaje declara que nosotros somos culpables. Como Pedro aquí dijo, ustedes lo clavaron. Está diciendo, ustedes son culpables. Pero después está diciendo, pero Dios lo resucitó. Dios lo resucitó. Acompáñame al versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron,
Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! Este Jesús, a quien ustedes han crucificado, Dios lo ha exaltado. O sea, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cristo es el Mesías, el enviado de Dios para salvar, el Salvador y Señor. ¿Qué crees que sucedió? ¿Se quedó ahí la cosa? ¿Terminó el día? No. Nos narra Hechos cómo respondieron estas personas. Versículo 37 al 40 dice, al oír esto, conmovidos profundamente. ¿Sí lo ves ahí? ¿Por qué fueron conmovidos? ¿Porque Pedro declaró unas palabras? ¿O porque el Espíritu Santo hizo que esas palabras penetraran el corazón y la conciencia de cada oyente que lo estaba escuchando? ¿Fueron necesarias las palabras de Pedro anunciando que Cristo murió y resucitó? Sí. Pero sin el Espíritu acompañando las palabras, ¿hubieran respondido conmovidos profundamente? No. Entonces es la palabra y el Espíritu de la mano que abre el corazón del ser humano. Acuérdate que Jesús dijo, es el Espíritu que convence. Yo no puedo convencer a otra persona de su necesidad. Yo no puedo convencerlo de creer en Jesucristo. Yo solo anuncio el mensaje. Yo solo soy testigo de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Qué es Pedro? Es un testigo de la muerte y resurrección. Pero fueron conmovidos profundamente. No por el volumen de Pedro, no por la vestidura de Pedro, no por nada de Pedro, sino por el Espíritu de Dios que hizo que las palabras que Pedro anunció llegaran, ¡pum!, hasta el corazón de los oyentes. ¿Sí? ¿Sí lo vemos? ¿Sí lo creemos? Bueno, dice, conmovidos profundamente dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? O sea, aquí vemos convicción de pecado. Pedro dice, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. ¡Wow! Aquí vemos que estaban siendo conmovidos, acusados, conmovidos profundamente, pero esta tristeza no era tristeza para producir condenación, era tristeza que producía convicción de pecado que nos lleva al arrepentimiento y a la vida eterna. Pero ¿quién hizo que esas palabras entraran al corazón? El Espíritu del Dios viviente. Conmovidos profundamente, dijeron, ¿qué haremos? Es como decir, ¿qué hago para ser salvo? ¿Qué hago? Arrepiéntanse. Pero fíjate, no es un arrepentimiento nada más. Es arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo. No como un rito religioso, sino como señal de que has creído en Jesucristo como muerto y resucitado. Fíjate, mucha gente ahí, incluso yo creo que había sido bautizado por Juan el Bautista. Pero ese bautismo solo era un bautismo de arrepentimiento de pecados, pero no un bautismo para entrar a la fe en Cristo Jesús. Entonces no es suficiente que yo confiese mis pecados, es necesario que yo entre a Cristo Jesús. Que yo voltee el rostro de mis pecados y vuelva el rostro al Salvador. Entonces es parte de lo que está pasando aquí. Y uno dice, ¿y la fe dónde está? No te preocupes. Más adelante dice que los que habían creído estaban juntos y todas las cosas las tenían en común. Entonces la fe está implícita en este arrepiéntanse y sean bautizados. Tenían que creer para que eso sucediera. Y sí creyeron, porque más adelante dice que ellos recibieron y ellos creyeron. Muy bien, entonces dice aquí, arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Este es el mensaje de Jesucristo que trae salvación y esta es la necesidad más importante en el mundo de hoy. Me gusta cómo lo describe Martin Lloyd-Jones, hablando de la necesidad más urgente del mundo el día de hoy. No es una mejor economía, no es una educación mejor, no son esas cosas. No son filosofías humanistas, es el Evangelio, el mensaje de la muerte y resurrección de Jesucristo. Esto es lo que necesita México, esto es lo que necesitamos nosotros, esto es lo que necesitan nuestros amigos, saber que Cristo murió y resucitó. Y yo sé que muchos mexicanos lo saben en la cabeza, pero no ha entrado al corazón. Porque hace falta que el Espíritu Santo abra sus corazones a la realidad de su necesidad de Cristo Jesús.
Y mira lo que dice aquí. Arrepiéntanse, sean bautizados. Y dice, y recibirán, versículo 38, el don del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Esto es como describiendo un poco más la primera cosa que dijimos, que el Espíritu es derramado. Dice, la promesa, el don del Espíritu es una promesa. ¿Sí? Dice, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor, nuestro Dios, llame. Esta promesa es para ustedes, dijo Pedro a esas personas, para sus hijos, para los que están lejos, para todos a quien el Señor, nuestro Dios, llame. ¿Estaremos nosotros incluidos en esa descripción? ¿Será para nosotros esto también? De eso se trata esta serie, que nos hagamos esa pregunta y que abramos nuestros corazones a todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y termino con esta tercera cosa que sucedió en Hechos capítulo 2. Lo primero es que el Espíritu es derramado. Lo segundo es que el Evangelio es proclamado, pero con poder para penetrar el corazón de las personas. El Evangelio es proclamado. Lo tercero que sucede es que una comunidad es formada. Cuando el Espíritu es derramado y el Evangelio es proclamado, una comunidad se forma en Cristo Jesús por el Espíritu. ¿Y cómo sucedió? Dice Pedro en este versículo 40, Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. 41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Mira, yo he leído esto muchas veces y existe el peligro de leerlo como, y se entregaron 3,000 personas y se entregaban continuamente a las enseñanzas, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero espérate. Un grupito de discípulos, pescadores, cobradores de impuestos, amas de casa, hermanos, gente no estudiada. Esas personas, sin poder, que huyeron la noche que Jesús fue entregado, todos para esconderse con temor, ahora son llenos del Espíritu y ahora, cuando solamente hablan de lo que Cristo hizo en la cruz y al resucitar, un montón de personas tuvieron convicción de pecado a tal grado que dijeron, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? Y Pedro dijo, arrepiéntanse, sean bautizados, van a recibir el don del Espíritu Santo. Y 3,000 personas fueron añadidas ese día. 3,000 fueron bautizados ese mismo día porque creyeron en Cristo Jesús. Porque creyeron en Cristo, recibieron su palabra. Dice el versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades, sus bienes, las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos que iban siendo salvos. Este relato es el relato de lo que Dios hizo poderosamente en una ciudad a través de un pequeño grupo de gente no calificada, a través de un pequeño grupo débil, a través de un pequeño grupo sin recurso, sin poder propio y sin autoridad. No estaban en política, no estaban en liderazgo, no tenían absolutamente nada, excepto sus cosas, sus pertenencias, sus casas, ¿verdad? Pero no tenían nada en ellos que pudiera transformar toda una ciudad. Y Hechos nos va a narrar cómo ellos, creyéndole a Jesús, siendo llenos del Espíritu y solamente anunciando lo que Cristo hizo, el resultado es que una ciudad es transformada. A tal grado que más adelante dice, han llenado la ciudad. Ahí son 3,000. 2 capítulos creo más adelante dice que son 5,000 hombres. ¿Cuántos niños y niñas? ¿Cuántas esposas? 10,000, 15,000, 20,000, no sé. Miles y miles y miles y miles de personas.
Jerusalén es transformada. Empieza una persecución, salen de esa ciudad, empiezan a predicar en otras ciudades. Después salen a otras ciudades y termina el libro con el evangelio siendo predicado en Roma, la capital del imperio más poderoso del mundo de aquel entonces, la ciudad de más influencia. Y en unos pocos años transformaron el imperio romano. Tan así que hay cifras que dice que posiblemente a los tantos años el 50% del imperio romano se llamaba cristiano. ¿Cómo? ¿Con estas personas de influencia? No. Con estos hombres y estas mujeres comunes y corrientes que creyeron en Jesús, que esperaron la promesa del Padre y empezaron a hablar de lo que Cristo hizo en la cruz. Dios hizo algo poderoso a través de ellos. No porque eran especiales, pero porque Dios es especial, porque Dios es maravilloso, porque Jesús es digno y su nombre es sobre todo nombre. Él es Señor y Cristo. Este libro no nos narra los hechos de los apóstoles, nos narra la grandeza de un Dios tan poderoso que hace cosas tremendas a través de gente que humanamente es débil. Diga el débil, fuerte soy. Fuertes somos en Él, no en nuestras fuerzas. Y la verdad es que podríamos leer este libro como un libro de historia. ¡Wow! ¡Qué bonito, qué hermoso! ¡Qué tremendo! ¡Uf! Pero la pregunta es, ¿qué quiere hacer Dios a través de nosotros? ¿Dios ha cambiado? ¿Su evangelio ha cambiado? ¿Su propósito ha cambiado? ¿Su mensaje ha cambiado? No. Yo soy el primero en admitir que muchas veces hemos tratado de hacer la obra de Jesús en nuestras fuerzas, en nuestros recursos, en nuestras estrategias, en nuestra inteligencia. Y la verdad es que eso no cambia a nadie. Claro, tenemos que organizarnos, tenemos que hacer muchas cosas. Eso lo vamos a ver incluso en Hechos también. Era parte de estructurarse, pero eso fue el efecto secundario después de que Dios empezó algo. La pregunta es, si Dios no ha cambiado y su plan no ha cambiado y Jesús está esperando que todo hombre y toda mujer escuche su nombre y tenga la oportunidad de creer o rechazar su nombre, ¿qué podrá hacer Dios? ¿Qué quiere hacer Dios a través de nosotros en nuestro tiempo? Esto lo he leído muchas veces, pero yo me pregunto, ¿podrá Dios hacer esto hoy? ¿Podría Dios usar un puñadito de personas para transformar toda una ciudad? Y para que de esta ciudad se sacuda nuestra nación y vuelva a Cristo y sea transformada. Puedes leer la historia de unos dos jóvenes en Gales en 1904 que le pidieron a Dios 200,000 almas y empezaron a predicar el evangelio. Y Dios hizo algo tan poderoso en su tiempo que las cárceles se vaciaron, los bares se vaciaron y se cerraron y los animales dejaron de trabajar porque la gente antes con maldiciones le golpeaba a sus animales, pero como fueron tan radicalmente transformados, empezaron a tratar mejor a sus mulas y a sus animales. Una nación fue transformada, no por dos jóvenes, pero por lo que Dios hizo a través de ellos. Quiero invitar a los músicos a que pasen mientras leo lo que dice Isaías 49:6. Acerca de Jesús, pero profetizado años antes, dice acerca de Jesús, dice, poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Jesús no solo vino a salvar a Israel, amigos. Él vino para que su salvación llegara a las naciones. Vino para que su salvación llegara a México, llegara a nosotros. Pero que a través de nosotros también llegue a otros más. Esto está sucediendo en estos días a través de sus discípulos llenos del Espíritu, proclamando su salvación. Jesús comenzó esta labor y le pasó la estafeta a sus discípulos. Y esos discípulos le pasaron la estafeta a otros, y esos a otros, y esos a otros. Y ahora te toca a ti. Ahora me toca a mí. Pedro ya no está aquí. Él está en el cielo. Pablo ya no está aquí. Tú estás aquí. Y esta ciudad es igual
o más necesitada que la ciudad de Jerusalén en aquel tiempo. ¿Habrá alguien que esté dispuesto a decir, Señor, a lo mejor no entiendo todo este rollo del Espíritu ni todo lo que dice aquí, pero yo quiero conocerte a ti y quiero ser parte de lo que tú vas a hacer en este tiempo a través de mí, en los que me rodean? ¿Habrá alguien que diga, yo quiero caminar con Jesús? A lo mejor se va a ver un poco diferente a lo que vemos aquí, pero ¿será que el mismo Dios quiere que su mensaje, su método para salvar no ha cambiado? Sigue siendo el Evangelio. Y sigue siendo el Evangelio a través de portadores como tú y yo, que simplemente hablamos de Jesús. No es suficiente, perdón, va a sonar como herejía lo que voy a decir. Iba a decir, no es suficiente que Cristo muera y resucite. Espérame. Es necesario que lo sepa alguien para que eso sea efectivo en su vida. O sea, sí es suficiente su muerte y resurrección, pero ¿de qué le sirve a alguien que no lo sabe? Tiene que saberlo. Pero como yo no lo puedo convencer en mis propias fuerzas, ¿será que yo necesito el Espíritu Santo tocándome, llenándome, dándome de esa gracia para poder hablar de Cristo y que otras personas puedan conocer al mismo que me perdonó? Yo soy el primero en reconocer que yo necesito esto. ¿Alguien más lo necesita? ¿Alguien más está dispuesto a decir, Señor, aquí están mis manos, mis pies, aquí está mi vida? Si tú quieres usarme, yo quiero ser parte de lo que tú vas a hacer. Y voy a comenzar esperando en ti, en oración, creyendo que no solamente salvas, sino que nos has confiado un mensaje de salvación para que otros oigan de ti. Vamos a orar y en tus propias palabras, si estás dispuesto a decírselo, dile, Señor, estoy dispuesto a que tú me uses también. Estoy dispuesto a que tú pongas en mis labios ese mensaje de Cristo Jesús. Estoy dispuesto, Señor, a esperar a que me llenes de tu Espíritu Santo. Sabemos que tu Espíritu ya ha sido derramado, ya está presente en medio nuestro. Sin embargo, reconocemos nuestra necesidad del Espíritu, dándonos poder en nuestras vidas para poder proclamar el mensaje y que otras personas crean en Jesús. Mientras tú estás orando, en tus propias palabras, dile Señor, que estás dispuesto a que te use. Y dile en tus propias palabras, Señor, lléname nuevamente con tu Espíritu. Necesito de ti, porque sin ti yo no puedo hacer lo que me estás pidiendo. Sin ti yo no puedo hacer. Yo soy como Pedro, que se avergonzó. Pero Señor, si a Pedro, que se avergonzó, lo usaste cuando fue lleno del Espíritu, entonces eso me da fe para creer que tú también me puedes usar a mí. Tú también puedes llenarme a mí. A pesar de mis fracasos, a pesar de mi vergüenza, a pesar de mis temores y mi debilidad, si puedes usar a Pedro, me puedes usar a mí, porque tu tesoro, el tesoro está en un vaso de barro.